Hola, soy Mónica Bustamante y desde Contacto Psicológico trabajamos en el cultivo de la compasión y los cuidados paliativos. Y hoy, en este día tan importante, conmemoramos el Día Mundial del Cuidado Paliativo. Y por ello, quiero compartirte esta hermosa historia de la vida real. Fred, el murciélago que luchó su muerte en soledad. Comienzo esta historia recordando una frase célebre de Siddhartha Gautama Buda que decía: el dolor es una parte inevitable de la vida, pero el sufrimiento es una elección personal. Pues hoy quiero contarles una historia particular de la vida real que me enseñó la diferencia de morir rodeada de una buena compañía a vivir una muerte en completa soledad, donde el sufrimiento no fue una elección, sino una vuelta del destino que tenía que pasar. Fred, un pequeño quiróptero de aproximadamente 180 gramos de peso, a quien refieren los datos de la ciencia, es el único mamífero vertebrado capaz de volar para cumplir uno de los papeles más importantes para la ecología, que es la polinización. Y qué maravilla lo que aportan a nuestro entorno y contribuyen a nuestra supervivencia. Sí, les hablo de un murciélago, que en su honor llamaré Fred, y quien para mí se convirtió en un pequeño, hermoso y majestuoso ser vivo, como el más tierno de los animales. Pues sin duda alguna, para muchos el más temido, aunque un poco intrépido, y un escapista de gran vuelo, pues danzaba al son de hacer piruetas por todas partes, cuando desplegaba sus alas y ajustaba su cuerpo como si el ritmo del viento y el sonido le indicaran a dónde ir. Fred era un visitante habitual y me gustaba pensar que mi casa era una de sus partes favoritas, pues cada noche, cuando encontraba la puerta del patio abierta, entraba sigiloso y sin darnos cuenta de su presencia. Se colgaba en el cuarto de almacenamiento, donde no sabíamos cuál era la razón de posarse allí. No obstante, siempre era motivo de discusión con los abuelos, porque pensaban que era uno de esos vampiros peligrosos y causaban mucho escándalo y revuelo cuando lo sentían pasar. Sin embargo, Fred siempre sabía cómo escaparse y sigilosamente esperaba a que todos estuviésemos dormidos para poder entrar. ¿A qué? Esa sería una buena pregunta, porque era solo él quien cada noche, con la paciencia del mundo, esperaba el momento y la posibilidad de encontrar algo abierto para ingresar. Las noches que más nos frecuentaba eran las de los días más calurosos, cuando los árboles estaban desbordados de frutos y flores. Esa era la época preferida de venir a visitar. Durante esos días veraniegos era necesario abrir las ventanas y tener puertas abiertas para que el aire simplemente circulara y refrescara un poco el ambiente, y este pequeñito ser, todo un as del vuelo, disfrutaba la oscuridad y silencio de la casa para poder entrar. Él siempre dejaba su huella, justo en la habitación trasera, donde se utilizaba para guardar la despensa con algunos alimentos de conservas, cosas de aseo y herramientas. El lugar permanecía siempre limpio, pero a Fred le gustaba hacerse colgado en una rejilla que cubría la bombilla, y allí se posaba el tiempo que para él fuera necesario. Primero pensamos que iba a comerse las frutas, pero ellas permanecían intactas. Nunca hizo nada para dañarlas. Su única huella era siempre la marca de sus heces en el piso, esas que me hizo al comienzo llevar a mi perro al veterinario, pensando que el pobre estaba con problemas estomacales, y para borrar sus heces creí que se las comía. Le hicimos exámenes de laboratorio y revisamos las conductas, pero mi perro dormía toda la noche. Luego pensamos que eran lagartijas enormes o algún insecto que estaba dentro de la casa haciendo de las suyas, pero nunca encontramos nada. Hasta que en una noche, con la luz apagada y el reflejo de la luna entrando por la ventana, lo veo ahí, mi pequeño Fred, colgando de la canastilla que cubría la bombilla de ese cuarto de atrás.
Desde esa noche que lo encontré, dejé casi siempre la puerta abierta, como señal para él de bienvenida en la cual podía venir a descansar un poco, a protegerse de algún depredador como los búhos o el aguilucho que siempre estaban en los copos de los árboles a la espera de su mejor presa, o simplemente a entrar a visitarnos de vez en cuando, sobre todo en los días de verano que era su época de visita. Fueron muchos vuelos fugaces que eran casi imperceptibles. Algunas veces, al levantarme por un vaso de agua, nos encontrábamos en la mitad del pasillo, él pasando ágilmente por un costado y yo quedando paralizada al sentir solo una rápida y fugaz sombra que me asustaba de forma natural. Al comienzo daba miedo, pero sabía que él nunca me haría daño, ni yo a él. Era tan perfecto su vuelo y sus piruetas en el aire que sin duda sabía que él era un experto y yo solo un habitante de ese lugar al que a él le gustaba entrar. Así comenzó a confiar en que no lo íbamos a atrapar. En la época de lluvias no era fácil el acceso, porque ahí sí había que cerrar las puertas, pero no era tan frecuente sus visitas porque los árboles no tenían casi frutos y casi todas las aves migraban a otros lugares en busca de su comida favorita. Han pasado muchos días y no he vuelto a ver a Fred. Se han dado tantos meses de lluvia fuerte y bajas temperaturas al punto de que es necesario estar de puertas y ventanas cerradas, pues el frío en la ciudad primaveral ha incrementado tanto que produce dolor en los huesos. Sin embargo, he pensado que él debe estar por ahí, en algún lugar, buscando refugio y volando por todos los lados con sus piruetas que él solo sabe disfrutar. Unas semanas donde por fin cesa la lluvia, sale el sol y el calor comienza de nuevo a hacer que abramos puertas y ventanas en la ciudad primaveral. Una mañana salgo a caminar con mi perro por un lugar que no suelo frecuentar y pienso en Fred, con su extraña manera de hacer sus piruetas. Pero me pregunto si es que olvidó el camino o encontró otro lugar seguro donde descansar, ya que el clima cálido que estaba haciendo era un indicador de volver a entrar. Sin embargo, hace más de un mes no ha dejado ninguna de sus huellas. Continúo caminando, aprovechando esos rayos del sol, cuando elevo mi mirada a lo alto y, oh sorpresa, veo una imagen funesta y dolorosa. Es un alambre de púas que forma el cercado de la vivienda a una altura de 3 metros del césped y una imagen fatal, un pequeño murciélago de una contextura pequeña y delgada, no más de 180 gramos de peso, con alas extendidas, atrapada cada ala en cada púa del alambre y cada uno de los dedos de este pequeñito ser atascado en su lucha por el intento de soltarse. ¿Será Fred? Fue mi primera pregunta. Mis ojos se llenan de lágrimas, mi corazón se acelera y mi respiración comienza a entrecortarse. ¡Qué impotencia! Es mi primera emoción. ¿Cuánto tiempo llevará allí? Ya solo quedaba su cadáver, con algunos vestigios de deterioro de varios días. Su cuerpo paralizado, una imagen que aún no borro de mi memoria, y que al pasar los días, al seguir con la ventana y puertas abiertas, no lo siento llegar. Posiblemente era Fred, pero ¿cómo llegó a pasar esto? Mi mente piensa y piensa en las horas de sufrimiento que pudo tener este pequeño e inofensivo ser, que su única misión era volar, comer, polinizar, reproducirse, sobrevivir el día a día tratando en su mundo salvaje de huir de sus depredadores cercanos y buscar un refugio seguro, y con seguridad que mi casa era uno de esos lugares donde encontraba un espacio para descansar. Pienso en su muerte, en quizás el sufrimiento que tuvo que padecer hasta su último suspiro. Pienso en su lucha por intentar soltarse,
al punto de imaginar que quizás en ese momento de intenso dolor y miedo, su otra ala se ancla al otro alambre. Esa cerca que tiene la función de proteger un poco mi casa, pero siendo honesta, nunca había experimentado el enojo de pensar que sería esta cerca de seguridad la causante de tanto dolor. Y digo en voz alta, qué injusta la vida, un pequeño ser que nada malo hacía. Logró caer en una trampa mortal que acabó con su vida. El dolor debió ser imparable, la impotencia de él y de los otros murciélagos, que imagino con el sonido de unos chillidos que nunca escuché, debieron volar a su alrededor intentando ayudarle. Pero era imposible. Necesitaban algo más, pero nadie humano los vio, nadie estuvo allí, nadie pudo estar en ese momento para rescatarlo de tanto sufrimiento. Y él solo tenía una opción, luchar hasta desgarrar al máximo sus alas, o dejar de luchar hasta que llegara el momento final. No dudo que las dos cosas pasaron. Su instinto salvaje lo tuvo que llevar hasta el extremo por intentar soltarse. Pero la sola imagen me traía una sensación de mayor tristeza y dolor, quizás más al pensar que él era Fred, mi pequeño visitante nocturno, el que me asustaba cuando pasaba con su vuelo fugaz. La muerte, y sobre todo la llegada inminente de la muerte de Fred, de esa forma que este pequeño ser, que estoy segura era Fred, donde quizás tuvo que vivir una muerte salvaje llena de dolor y sufrimiento, esa sola imagen me hace un clic en mi mente y me conecta de inmediato con tantos pacientes, tantos seres humanos que por falta de tener a alguien o no tener un recurso económico y social, o de estar en un lugar distante donde es difícil el acceso a un equipo médico, o donde tan solo te dicen que no hay nadie capaz de minimizar tu sufrimiento y dolor, se enfrentan a una muerte tan salvaje como la de Fred. Esa en la que intentas a toda costa luchar por sobrevivir o quitarte un dolor insoportable y solo te queda la forma de tener que resignarte porque no hay nadie ahí para ayudarte. Esa muerte cruel e irreal hace parte de una realidad actual. Y cuán impotencia, sobre todo para quienes estamos en el rol no solo de acompañar la enfermedad, sino de educar, humanizar, sensibilizar comunidades y equipos de cuidados. El solo ver cuántas barreras aún hay para que todos aquellos que enferman y luego están graves y mueren no tengan el acceso ni la posibilidad de tener a alguien para que esté ahí para minimizar su sufrimiento hasta que llegue su momento final. Pensar más en mi quehacer mueve todas mis fibras, pues en el trabajo de acompañar tantos seres que sí pueden acceder a los cuidados paliativos, es normal entre colegas hablar, concebir, amar y pensar en la muerte como nuestra amiga, esa que respetamos, queremos, admiramos, educamos y soñamos tener, con las opciones de preferir bajo nuestros principios, valores y creencias el cómo poder elegir qué será la mejor en el momento que llegue. Pero no les niego que este hecho de verla desde el punto de vista de la vida salvaje, como la muerte de Fred, de forma intempestiva, en la profunda soledad, en la mirada impotente de los otros, en la angustia de saber que por más que lucharas no había posibilidad de sobrevivir, esa que estuvo por un tiempo llena de dolor, cansancio, frustración y que te lleva a tener que entregarte a ella porque no hay más opción, esa muerte salvaje me hace tenerle más respeto y consideración, sobre todo pensada en aquellos que no tienen como Fred una opción, porque nadie estará. Si hoy eres tú quien lee y escucha esta historia, espero comprendas que estoy de acuerdo con Buda cuando dice que el dolor es inevitable, pero que entiendas también que cuando está en tus manos disminuir el sufrimiento, que es opcional, y encuentres un Fred en tu vida, no te quedes en la mirada estática. Solo actúa, porque son muchas las personas como Fred que aún tienen esa muerte salvaje en esta sociedad.
y las instituciones o las políticas que muchas veces se hacen las ciegas para no actuar generan ese aumento del sufrimiento, que en este caso no es opcional. Fred vivió su ciclo de la manera que le tocó vivir. Vivió su muerte de la manera que le tocó morir. La diferencia entre Fred y la humanidad actual no está muy distante de lo que cada día enfrentamos, una muerte salvaje sin la opción de elegir. Que la historia de Fred sea el motivo para que como sociedad nos eduquemos más en la muerte y saber acompañar los procesos del final de la vida, haciendo todo lo posible por minimizar el dolor y el sufrimiento, pero sobre todo comprendiendo que no necesitamos luchar por opciones, sino que todos tenemos como derecho el poder acceder a un equipo interdisciplinario de cuidados paliativos que nos minimice el sufrimiento, haciendo que lo opcional le dé dignidad y sentido real a la diferencia de morir bien acompañado y no en soledad. En memoria a mi pequeño Fred. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia.